Muy buenas noches para todos. Agradezco el espacio, el momento que nos regala el Señor también para disponernos para esta plática que vamos a tener a esta hora de la noche con Rochi Stevenson y bueno, con todos los que también se conectan, los que hacen parte de este momento especial que el Señor nos regala, que día a día pienso nos ha dado la oportunidad de compartir, de testificar con nuestra vida a través de todos esos espacios que el Señor día a día continúa regalándonos y que seguramente nos seguirá ofreciendo en medio del camino. Entonces yo creo que es un hecho valioso e importante que todos nosotros podamos disponernos plenamente, abrir el corazón y dejar que sea el Señor que continuamente nos esté llamando. Así que vamos a darle un espaciocito mientras Rochi logra conectarse. Si ya está por ahí conectada, me avisa para enviarle la invitación. Nada, mientras se van conectando, bueno, seguir animándolos. Estamos a puertas de la vivencia pronta que hicimos de la consagración a San José, de todo este itinerario, todo este momento que el Señor nos regala, que nos ha dado la oportunidad también de compartir con todos ustedes. Y qué bueno que de una u otra manera ahí se están conectando por ahí en este espacio de siervos digitales, en este momento que el Señor nos ha dado también para dar testimonio, para orar con el corazón. Buenas noches, Rochi, ¿cómo estás? Buenas noches, Padre. Dios lo bendiga. Bien, gracias a Dios. Amén. Bueno, contentos, felices de poder compartir contigo este espacio que sé será de mucha edificación para todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora de la noche. Y bueno, iniciar con una pequeña oración, si te parece, te doy la oportunidad en este momento para que la hagas y pidamos la asistencia del Espíritu que nos guíe y nos ilumine en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día que ya está terminando. Te damos gracias por nuestra vida, porque si estamos aquí es porque estamos vivos y tú nos estás necesitando en este mundo para llevar a cabo alguna misión especial, porque tú nos escogiste a cada uno de nosotros con un propósito y aquí nos ponemos en disposición para recibirte, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven y penetra en nuestros corazones y sé tú hablando a través del Padre y a través de mí. Sé tú tocando los corazones. Sé tú, Espíritu de Dios, guiándonos e iluminándonos para que no seamos nosotros, sino tú quien habitas en nosotros, quien hables por nosotros, quien pienses por nosotros, obres o actúes a través de nosotros. Gracias, Señor, por permitir este encuentro. Gracias porque hace rato lo veníamos planeando, pero hoy fue el tiempo tuyo, Padre amado, y te doy las gracias por permitir este ratico de encuentro personal contigo. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a todas las personas que están aquí conectadas y que sea un momento para glorificarte a ti, Señor. Bendito y alabado seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestra mamita María Bueno, también la invitamos para que nos acompañe en este rato. amén. Bueno, Rochi, ya lo comentabas y decías, habíamos planeado este momento y fue hoy cuando el Señor nos los ha querido propiciar y regalar. Qué importante, ¿verdad? Que a través del testimonio podamos también contar un poco de tu historia de vida, de ese llamado que has recibido de parte del Señor a poder servirle en medio de lo que haces día a día como mamá, como esposa. Y qué mejor que tú, que nos lo cuentes también y que nos refiera un poquito cómo fue ese proceso, cómo fue ese encuentro con el Señor. Bueno, Padre, ya en estos días lo he contado en varias oportunidades y de pronto algunos lo han visto o me han escuchado. Yo tuve un encuentro, digamos que sobrenatural o místico con nuestro Señor. Yo trabajaba en el canal Caracol o trabajo en el canal Caracol desde el año 2002 y en el 2004 a mí me enviaron a República Dominicana a cumplir con mi trabajo en el desafío. Ese reality que hasta el sol de hoy lo están dando en el canal Caracol. Y yo me fui con mucho dolor en mi corazón porque yo recuerdo que yo iba en el avión y yo iba diciendo que se caiga el avión, que se caiga el avión. Yo no quería vivir más, yo no sentía como motivos para vivir, tenía emocionalmente un hueco gigante en mi corazón. Había una persona en mi trabajo que
me trataba muy mal, que me hacía ver que yo no era buena en mi trabajo, que, mejor dicho, me criticaba desde la forma de vestir hasta la forma de actuar, la forma de desempeñarme en el trabajo. Entonces yo decía, ¿yo para qué sirvo? ¿Yo para qué vivo? También un novio con el que no me iba bien. Entonces yo no le encontraba como salida a mi vida, era jovencita, tenía 20, 22, 23 años. Y yo decía, mejor que se caiga el avión y yo no sigo viviendo, señor, ya, que se caiga el avión. Así iba hablándole yo a Dios en el avión. Llegué a República Dominicana y me mandaron a cubrir el desafío, pero detrás de cámaras. Y yo empecé a hacer mi trabajo. En una noche, cuando terminé de hacer todo, ya era bien tarde, 12 de la noche, yo me fui a dormir y yo estaba en la habitación del hotel y escuché una voz muy clara que me dijo, no te vas a dormir. Y yo abrí mis ojos y yo, ¿qué es esto? Por segunda vez la voz me dijo, no te vas a dormir, agarra papel y lápiz. Y yo, ¿qué? Abrí otra vez los ojos, me paré de la cama, revisé todo el cuarto. Yo dije, me estoy enloqueciendo, alguien me está hablando aquí, no veo a nadie. Por tercera vez la voz me dijo, no te vas a dormir, agarra papel y lápiz. Entonces yo para mis adentros dije, o me estoy enloqueciendo o alguien me está hablando. Yo le voy a seguir la cuerda a esta voz a ver hasta dónde llegamos. Y así fue, le seguí la cuerda a la voz y le dije, bueno, ¿qué escribo? Y me dijo lo que te voy a dictar. Y yo, bueno, díctame. Entonces empezó a decirme, creí. Y yo escribo esa palabra así, creí, en. Y me iba haciendo como un dictado. Cuando a uno le van haciendo un dictado, no va hilando la idea. Entonces, cuando ya vi que tenía como un párrafo escrito, me detuve a leer y decía, creí en ti para que me siguieras. Eres mi hija amada. No temas. Soy tu Señor. Tú eres mi sierva. No temas. En ese momento, Padre, en palabras no le puedo explicar lo que yo sentí porque era la presencia de Dios ahí conmigo. Yo empecé a llorar, a llorar y a llorar de la impresión que me dio y era como un gozo en el corazón, era un llanto como de refugiarme en Dios por todo lo que yo sentía en mi corazón y empecé a desahogarme, a decirle todos mis sentimientos. Hasta le dije que por qué mi papá se había ido tan joven. Mi papá lo mataron en Cartagena por atracarlo y fue una muerte muy trágica y dolorosa que me golpeó mucho también. Entonces, de todo hablé con el Señor, yo le preguntaba cosas, él me respondía y me dejaba hablar y hablar y desahogarme hasta que llegó un momento que me dijo, sigue escribiendo. Entonces me puso a escribir mensajes para personas, algunas que yo conocía, otras que no conocía. Por ejemplo, quiero que cojas unas flores del jardín y se las lleves a María de la cocina en mi nombre. Dile que extraño sus canciones para mí, que hace rato no me canta. Y yo, María de la cocina, ¿y esa quién es? Entonces me la mostró, en ese momento me la mostró como una foto. Se los digo así para que entiendan lo que yo podía ver, pero ya después espiritualmente entendí que eso se llamaba una visión. Vi a la persona clarita y yo le dije, ¿quién es esa? Y me dijo, una señora que trabaja en ese hotel donde tú estás, en el área de la cocina. Y yo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? No, tienes que llevarle este mensaje. Y yo, bueno, listo. Después quiero que vayas donde tu primo tal, él tiene dificultades, ve y sana su corazón. Y yo, mi primo no está acá, mi primo está en Barranquilla, yo estoy en República Dominicana, yo hace mucho tiempo no sé de mi primo, ¿cómo voy a ir allá? No te preocupes, el momento no es ya, no es ahora, tranquila, todo se va a dar. Cuando tú estés con él, yo me encargo del resto, porque yo le preguntaba, ¿y cómo le voy a sanar yo su corazón? ¿Quién soy yo para hacer eso? Entonces él me decía, cuando tú estés con él, yo me encargo de todo. Y yo, bueno, listo. Yo le decía bueno a todos, pero yo no entendía ni papa de lo que estaba pasando. Yo como que estaba en shock, fue algo tan especial, era un momento de paz, de gozo, de tranquilidad. Y ahí me puso a seguir escribiendo mensajes para personas, por ejemplo, una secretaria de Caracol, que me acuerdo que yo todos los días la saludaba, hola, ¿cómo estás? Pero yo no conocía nada de su vida y un mensaje muy profundo para ella y para su hija, que solo Dios sabe y conoce los corazones. Y así muchos mensajes. Total, eso duró como de 12 de la noche como hasta las 3 de la mañana. Cuando yo fui a escribir la fecha, era junio 25, ya casi va a llegar ese aniversario, junio 25 de 2004. Y yo dije, wow, hoy, un día como hoy, cumpliría años de vida mi papá. Mi papá nació un 25 de junio. Y se lo dije al Señor y me dijo, estaba esperando que me lo dijeras porque aquí te lo traje. Casi Wow. en shock porque ya no solo veía el rostro de Jesús, sino pegadito al rostro de Jesús, podía ver la cara de mi papá sonriente y me hacía así. No, ustedes no saben lo que yo sentí. Para rematar, que yo
2 días antes había soñado con mi papá, que creo que fue un sueño tan real. Sentí que él estaba en el hotel donde yo estaba y que yo me lo encontraba en un pasillo y él salía a abrazarme, pero fue el abrazo más real. O sea, yo nunca he tenido un sueño como ese. Entonces, después de que viví esta experiencia, yo dije, ese sueño tuvo que ser real, y ahí me presentó a mi papá. Bueno, luego, pues yo me quedé dormida diciéndole, Señor, tengo que madrugar, a las 6 de la mañana tenía que estar de pie, tú me tienes que ayudar a despertarme porque no sé qué voy a hacer para despertarme. Y así fue, antes de la hora ya yo estaba despierta, fui a hacer mi trabajo, trabajaba duro todo el día porque me tocaba por la mañana día a día, luego el noticiero de la mañana en vivo, luego también salía corriendo a grabar alguna nota, regresaba para el noticiero del mediodía, luego en la tarde otra nota que tenía que grabar y en la noche noticiero en vivo. O sea, todo el día era trabajando. Y entonces llegó el día siguiente y yo con esa emoción en mi corazón fui a trabajar y después fui a buscar un teléfono. No existían estos teléfonos inteligentes y me tocó buscar el de la ruedita para llamar a mi mamá a contarle todo esto que me había pasado. Gracias a Dios mi mamá me creyó todo y me dijo, nena, dale gracias a Dios, qué bendición tan grande. Bueno, en fin, yo andaba por el hotel todo ese tiempo y yo seguía escuchando la voz. Él me iba hablando todo el tiempo. Al principio se encargó como darme la seguridad y la tranquilidad que yo necesitaba. Como les decía, yo tenía, digamos que la autoestima por el piso. O sea, yo estaba mal emocionalmente, yo no creía en mí misma. Y no tenía seguridad. Y él empezó a tratar de realzarme, a decirme cuánto me amaba, porque nos ama demasiado a todos por igual, no es solo a mí. En ese momento me lo dejo a mí, pero es a todos, que nos ama impresionante. Me empezaba a manifestar el valor que teníamos cada uno de nosotros para él, y hasta me hacía reír. O sea, yo iba caminando y me hacía apuntes como para que yo me riera. No, él cambió mi vida totalmente a partir de ese momento y hasta el sol de hoy, ¿no? Porque eso ha continuado y permanece conmigo para siempre. Esos mensajes continuaron, pero uno como humano tiene dudas y uno dice, ¿será que esto me lo inventé yo? ¿Será que esto fue un sueño? ¿Será que me volví loca? ¿Qué estará pasando? Entonces, yo, para confirmar que no estaba loca, me fui a buscar a la señora de la cocina, que era como la más cercana que tenía para confirmarlo. La fui a buscar y ella no la encontraba por ninguna parte. O sea, yo iba a desayunar y yo era como mirando para todos lados y uno veía esa cara que yo había visto en la visión en ninguna parte. Pasó un día, pasaron 2 días y nada. De pronto yo iba desprevenida caminando por ese hotel que era gigante y iba como hacia la playa y de repente veo una cocinetica de esas que hay en las playas, de esos resorts tan grandes, y veo la cara de esta mujer y yo, ay Dios mío, esta es. Y me acerqué y me atreví a preguntarle, ¿cómo te llamas? Y me dice María. Yo casi me voy como con Dorito Plop, yo no supe ni qué decirle, me quedé en shock, quedé como muda y me fui. No le dije nada, no le dije ni el mensaje ni nada, quedé muda. La impresión. Claro, de la impresión. Total, me fui y como al día siguiente estaba trabajando enfrente del computador y recuerdo otra vez la voz que me dijo, ve a buscarla, ve a buscarla. Cuando la voy a buscar me la encuentro en un pasillo del hotel. Y yo, ay, a ti te venía a buscar. Y eso, mi niña, cuéntame. Y yo le dije, no, es que te tengo que dar un mensaje, pero yo no sé si me vas a creer, el mensaje te lo manda el Señor Jesús. Y ella se quedó como, ¿Señor Jesús? Y yo, sí, aunque no me lo creas, yo te lo tengo que leer. Y empecé a leer y en el mensaje decía, quiero que cojas unas flores rosadas y se las deja María de la cocina. Y yo, ay, las flores rosadas. Y volteo a mano derecha y ahí estaban en el jardín las flores rosadas. Las arranqué y se las entregué a ella. Y le empecé a leer el mensaje. Pues ella, impactada, empezó a llorar y a llorar y a llorar, que yo como sabía eso, y yo no sé nada si yo no te conozco. Es un mensaje que te manda el Señor Jesús, recíbelo como tú lo quieras. Para mí es impresionante esto que está pasando. Y ella seguía desahogándose y empezó a decirme, léelo otra vez. Y yo se lo volví a leer y ella llore, que llore, que llore. Y empezó a desahogarse conmigo, a contarme que es que ella antes le oraba mucho a Dios, que de rodillas se ponía frente al mar a rezar, que leía la palabra, pero por culpa del trabajo se había alejado. En fin, éramos aterradas las dos. Primero, la confirmación de, Rochi, no estás loca. No Sí, te lo estás inventando. exacto, no te lo estás inventando, porque ella misma me estaba confirmando que era real todo lo que yo le estaba diciendo. Y segundo, el mensaje le llegó al corazón a ella, o sea, el Señor le estaba tocando su corazón y qué alegría tan inmensa poder ser una mensajera de nuestro Señor. Entonces ese momento fue hermosísimo. Y bueno, y así empezaron a pasar muchas cosas.
Eso era en República Dominicana, luego después yo llegué a Colombia y en Caracol otra vez me mandaron a hacer otro programa, es que Caracol iba a Colombia más cerca, que me tocaba viajar por todo el país y en una de esas me llevaron a Cali y estando en Cali, recuerdo que una amiga me dijo que si yo quería hablar con un sacerdote para contarle esto, y yo sí, por favor, yo quería hablar con un sacerdote para, o sea, yo necesitaba una guía. Y me llevó donde el sacerdote y yo llegué allá, muy querido, y le conté toda mi historia, así como se la estoy contando. Y yo le decía, padre, yo lo único que quiero es ser obediente con Dios. Yo lo único que quiero es hacer su voluntad. O sea, si él me dice, tienes que ser monja, yo me meto a ser monja. Si yo me tengo que vestir de falda larga, dime, yo me visto de falda larga. Si me tengo que salir de la televisión, me salgo de la televisión. Dime qué hago, padre. Yo lo único que quiero es que me diga el Señor qué hacer y yo echo para adelante, porque después de que uno siente tan cerca el amor de Dios, uno no, solamente quiere rendirse a sus pies. Y entonces el padre, muerto de la risa, así como usted se rió ahora, me dijo, tranquila hija, yo creo que el Señor te escogió ahí donde tú estás, en ese medio, así como tú eres, con tu alegría, con tu carisma. Él te va a utilizar ahí en este medio, así, así tal cual como eres. No te preocupes, no te tienes que vestir de falda larga, no tienes que ser monja. Tranquila, este es apenas el comienzo de una misión muy grande que Él tiene para ti. Y eso me dio un poquito de tranquilidad, lo que me dijo el sacerdote. Me fui tranquila de ahí y bueno, y empezaron a pasar miles de testimonios que tengo en mi vida para contarles. En otra oportunidad me mandaron a la Granja Tolima porque me volví como la visitante de todos los realities y eso era en Ibagué. Y estando allá, yo sentía que ya el Señor no me hablaba, yo sentía que no me decía que escribiera como antes y yo empecé a sentirme mal y yo, pero Señor, pero por qué no me hablas? Porque yo no te siento como antes, yo quiero sentirte. Y de repente un día sentí que debía ir a la Eucaristía, que empezara a ir a misa todos los días. Y yo en pleno reality allá empecé a buscar y había una iglesia cerca del hotel donde nos hospedaban al equipo de producción. Quedaba a 4 cuadras caminando. Entonces yo todos los días grababa mi titular, porque trabajaba en el noticiero, entonces yo grababa el titular y me iba corriendo para la misa, regresaba de misa y salía en vivo. O sea, solo hacía el titular pregrabado y me iba para mi misa y regresaba a hacer el noticiero en vivo, la partecita que a mí me tocaba. Entonces empecé todos los días a ir a la Eucaristía y él me empezó a enseñar el valor que tiene la misa, porque muchas veces vamos a la misa, pero nos paramos ahí como a repetir como unos loritos, o vamos porque es tradición, porque en nuestra casa nos enseñaron, o porque en el colegio nos dijeron que había que ir a misa todos los domingos, pero no la disfrutamos, no la valoramos, no sabemos el regalo tan inmenso que es la Eucaristía en la vida de cada uno de nosotros, ese regalo que tenemos los católicos que no hemos sabido aprovechar y disfrutar. Ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, cuánta falta nos hace recibir la comunión, porque digamos que la misa la podemos escuchar de manera virtual. Y bueno, me enseñó ese valor de la Eucaristía y después más adelante me pidió que yo creara un grupo de oración. Yo le decía, Señor, yo he sido obediente en todo lo que tú me dices, yo lo hago. Si tú me mandas un mensaje por aquí, yo se lo digo por acá, no sé qué, pero yo no soy capaz de crear un grupo de oración. Yo no soy ni teóloga, ni predicadora. ¿Yo qué voy a hablar en un grupo de oración? Yo no soy capaz, Señor, no me pongas en esas. Y él, duramos como un tiempo, como varios meses, como unos 4 o 5 meses en esa discusión. Él además me dejaba desahogarme hasta que un día me habló como la autoridad que es, como cuando al papá le habla a uno así con autoridad. Me dijo, tienes que hacerlo. Yo me sentí como tan comprometida que arranqué con mis primas con las que yo vivía en Bogotá, arranqué a hacer mi grupo de oración y entre ellas yo tenía confianza porque ya les había contado toda esta historia, entonces me sentía como tranquila y empezamos a rezar el rosario, era lo que yo sabía hacer. Desde el colegio me enseñaron a rezar el rosario y el amor por la Virgen, entonces empezamos nuestro grupo con el rosario y entre misterio y misterio yo lo ofrecía por algo, ya sea de mis primas o mío o algo que estuviera pasando. Y de repente nos empezaba a ocurrir que yo estaba orando por alguna prima y entonces yo sentía algo de la vida personal de mi prima. Ay, fulanita, yo siento que te está pasando esto y esto. Y mi prima me decía, sí, ¿cómo sabes? Y yo no sé, siento algo en mi interior que me dice que es así. Y ella me decía, tienes toda la razón. Y hay cosas que solo el Señor y uno sabe. Así Entonces, es.
empezaron a pasar esas cosas y éramos todas aterradas, pero a la vez emocionadas porque sentíamos la presencia de Dios. El grupo se empezó a crecer porque mi prima le decía a la amiga, la otra amiga, total, el grupo se creció y éramos muchos jóvenes orando, recuerdo. Nos reuníamos todos los miércoles en Bogotá a orar por la noche. Súper chévere porque la mayoría, como te digo, éramos jóvenes. Y bueno, y después un día, recuerdo que fue el Día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, una amiga de Cartagena me invitó a un grupo de oración. Una amiga que tenía sus dones, que el Señor la utilizaba bastante, me dijo, Rochi, vamos a una vigilia de oración, era toda la noche orando. Y yo, listo, vamos, ella lo iba a dirigir. La acompañé y ella estaba sentada en una silla y yo en el piso abajo de ella. Ya íbamos como por la mitad de la noche y esto era una casa, un apartamento grande, o sea, lleno de gente. El lugar donde estábamos estaba lleno de gente, ella oraba, las luces así como medio apagadas y ella se me acerca al oído y me dice, Rochi, ora tú. Y yo, o sea, no, yo no voy a orar, ¿cómo se te ocurre con este poco de gente? O sea, yo apenas empezando en esto del grupo de oración, porque en ese momento apenas lo estaba haciendo con mis primas, no me atrevía más. Y ella decirme que yo orara delante de ese montón de gente, yo no me sentía capacitada, ni digna, ni nada. Y ella, ¿qué ores tú? Y yo, no, por favor, yo no. Hasta que me dijo al oído, el Señor quiere que ores tú. Ay, Dios mío santo, ahí sí me tocó. Ya cuando es la voz de Dios toca obedecer. Entonces empecé a rezar, yo a orar, lo que salía, mis palabras que salían del corazón. Como les dije, nunca lo había hecho delante de tanta gente y de repente mi lengua se empezó a enredar. Yo quería decir algo y mi lengua decía otra cosa y yo me empecé a angustiar como de la impresión, me impresioné. Y entonces mi amiga se me acercó al oído otra vez y me dijo, tranquila, no te preocupes, el Señor te está regalando el don de lenguas. Y yo, ¿qué? Más impresionada todavía. Entonces esto se volvió una oración con el llanto mío y y yo seguía orando en lenguas y para rematar yo empecé a entender lo que estaba orando en lenguas. O sea, también me regaló el don de interpretación. Fue impresionante esa noche. Y por aquí se apareció una chiquitica a interrumpirme, gordita, estoy en una entrevista. No, yo quiero tomar todo. Que ella quiere estar aquí conmigo, bueno. Bueno, claro que sí. Hola, ¿cómo estás? Ay, Dios. Bueno, y entonces, bueno, ese día fue impresionante y de ahí para adelante el Señor siempre me decía a mí que yo no era la que iba a dirigir el grupo de oración, sino que era Él el que lo iba a dirigir. Y ahí fue donde entendí esas palabras, porque de ahí en adelante, cada vez que yo hacía un grupo de oración, yo podía preparar lo que sea, pero Él me cambiaba todo. ¡Ay! Era el Espíritu Santo actuando en mí o en nosotros. Ay, mamita, mami, déjame hacer la entrevista, por favor. Gajes del oficio de madre. Eso es normal, ¿verdad? Esa es la llamada también que te ha hecho el Señor como mamá. Y yo creo que también nos lo muestras allí a través de tu hogar de una manera maravillosa. Así es, padre, así es. Entonces, bueno, padre, esa ha sido mi experiencia. Yo, desde ese entonces, desde el año 2004, yo continúo al servicio del Señor. Yo había sido como muy prudente con este tema porque es delicado el tema, no todo el mundo lo entiende, pueden decir, Rochi, estás loca, bueno, tantas cosas que pueden pasar, tú sabes que la gente se vale de cualquier cosa. Y yo sigo con mi grupo de oración aquí. Cuando ya me vine a vivir a Barranquilla, pues yo dije, este es mi compromiso con el Señor, no es un compromiso propio, personal, sino con el Señor, y a Él no le puedo incumplir. Entonces abrí mi grupo de oración aquí, al principio lo hacíamos de casa en casa, nos las íbamos rotando, pero un día sentí en mi corazón que debía hacerlo en una parroquia y un amigo sacerdote me abrió el espacio en la parroquia, entonces nos reunimos todos los miércoles también aquí en Barranquilla, es abierto a todo el que me quiera acompañar. Y ahí seguimos sirviéndole a nuestro Señor. Claro que sí, Rochi. Bueno, hay algo que también pienso fue significativo para esta historia de salvación que Dios te ha ido marcando en tu llamado, en tu vocación a servirle y vemos a través de los live también en este tiempo que has empezado a hacer la coronilla de la Divina Misericordia en familia, que mucha gente allí contigo también se une y qué bonita experiencia y qué manera, ¿verdad?, de que el Señor te utiliza de ese modo tan extraordinario, porque hay que decirlo, es extraordinario y tú lo mencionabas ahorita, toca actuar con mucha prudencia. Hay muchas experiencias del Espíritu Santo que son todavía un misterio para nosotros
y que cuesta entender, pero que hace parte de ese proceso en el que el Señor nos llama a servirle. Me gustaría nos contara tu antes y después de la consagración a Jesús por María, porque sabemos que eres muy mariana y esto se debe también a tu consagración mariana. Bueno, hay varias respuestas que te tengo que dar. Primero, que empecé el rosario o la coronilla a raíz de esta pandemia. También sentí en mi corazón que debía empezar a orar. Unas compañeras del grupo de oración me dijeron, ay, Rochi, pero estamos en pandemia, pero podemos hacer el grupo de oración de manera virtual. Y en ese momento yo sentí, claro que sí, podemos hacerlo de manera virtual, pero no solo a los del grupo, abrámoslo para todas las personas a las cuales tenemos acceso a través de estas plataformas. Y fue así como inicié al principio de esta pandemia, primero con la coronilla de la Divina Misericordia y después con el Santo Rosario. Me acompañan mis hijitos y mi esposo también, y ha sido una experiencia maravillosa, Padre. Yo no me imaginé lo significativo que esto iba a ser para las personas que me acompañan todos los días. Es hermoso ver cómo nos podemos reunir tantas personas en torno a la oración. Y bueno, ha sido de grandes testimonios, maravilloso, hermoso, hermoso. Y por otro lado, lo que usted me dice de la Virgencita, sí, yo he estado muy ligada a la Virgen, a pesar de que mi experiencia esa que le acabo de contar fue más cercana con Jesús, porque fue directo con su hijo Jesús. Yo desde niña crecí en un colegio católico, mi familia también muy católica, de hecho mis papás muy practicantes, católicos practicantes. Mi papá era incluso agente de la comunión, eran de cursillos de cristiandad, dirigentes del cursillo de cristiandad, de encuentros matrimoniales. O sea, yo en mi casa siempre vi como una familia muy unida en el amor y en el amor a Dios. En el colegio siempre me enseñaron a amar a la Virgencita. Todos los meses de mayo y de octubre nos ponían a rezar el rosario en la ruta del colegio. También hacíamos romerías a la Virgen porque nuestro colegio quedaba en Cartagena, yo vivía en Cartagena, muy cerca al jardín botánico. Entonces con la profesora de religión íbamos todas en romería caminando hasta el jardín botánico, llevándole flores a la Virgen, y íbamos rezando el rosario. Era muy bonito. Y fui creciendo con ese amor a la Virgencita. Luego empecé a asistir a grupos de oración que me invitaban, y siempre como con ese amor hacia el Santo Rosario sin saber por qué. En alguna oportunidad en Cartagena se manifestó la Virgen en una ventana de un apartamento. Yo no sé si ustedes recuerdan, eso fue noticia incluso a nivel nacional. Y yo estaba en esos días en Cartagena con mi hermana y nos encontramos a Carolina Name. Carolina Name es una joven vidente de la Virgen, ¿la conoces? Sí. Y mi hermana conocía a Carolina por la universidad. Entonces le dijo, ay, Caro, ya que estás aquí en Cartagena, dicen que se está manifestando la Virgen en una ventana, ¿por qué no vamos allá y miramos si es la Virgencita? Entonces Caro dijo, ay, sí, me parece chévere. Entonces fuimos, conseguimos, bueno, total, llegamos allá y éramos Caro, mi hermana, mi mamá, la suegra de mi hermana, yo y la dueña del apartamento. Entonces Caro dijo, déjenme entrar a mí solita a la habitación donde dicen que es la Virgencita que se aparece, y si es ella, pues yo salgo y les digo para que hagamos juntos una oración. Entró solita. Cuando salió nos dijo, efectivamente es la Virgen, entren conmigo. Entonces entramos a hacer una oración y ella nos iba diciendo lo que sentía en su corazón, y en una de esas yo empecé a llorar y a llorar y a llorar sin poder calmarme, y empecé a sentir en mi organismo, en mi cuerpo, una cantidad de sensaciones indescriptibles. Y en ese momento Carolina, o la Virgen a través de Carolina, me empezó a describir exactamente lo que yo sentía en mi interior, y me empezó a decir, tú, mi pequeña, la más pequeña de todas, no lloréis más, que yo sanaré los dolores de tu corazón. Yo sentí una paz, un gozo, una alegría inmensa. Era conmigo el mensaje, pues se refería a la más pequeña porque yo era la más chiquitica de los que estábamos ahí. Y fue impresionante lo que yo sentí, la Virgencita súper cerca en ese momento conmigo. Y de ahí en adelante, pues yo, como te digo, el grupo de oración incluso también lo empecé con el rosario, que era lo que yo sabía. Y ya más adelante empecé a descubrir que nos podíamos consagrar a la Santísima Virgen María. Yo antes, pues no lo sabía, no, o sea, como que nadie me había enseñado que uno se podía consagrar. Y bueno, la consagración ha sido maravilloso, porque además no es solo una vez que me he consagrado, sino que trato de renovar la consagración por lo menos una vez al año
a veces 2, a veces 3, porque siempre hay personas que quieren hacerlo, entonces me gusta apoyarlos y las acompaño y todo. Es hermoso porque es como vaciarse de uno mismo. Es, es vaciarse para dejar que el Espíritu Santo fluya a través de la Virgen María. Entonces, ¿qué les puedo decir? Para mí ha sido una experiencia que ojalá todos podamos vivir, y la Virgencita lo ha venido pidiendo en todas sus apariciones, que nos consagremos a ella. Y pienso que esta pandemia nos está abriendo los ojos, nos está dando la oportunidad de mirar y revisar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Ojalá y todos pudiéramos enfocarnos en estos tiempos a nuestra vida espiritual, a crecer y fortalecer esa parte, porque siempre nos ocupamos de todas las cosas que tenemos alrededor, que el trabajo, que los hijos, que la familia, que las ocupaciones, que tantas cosas, y a veces hasta banales, y se nos olvida lo más importante, que es llenarnos del amor de Dios. Así que a todos los que no se han consagrado, los invito a que lo hagan, porque es una experiencia maravillosa. De verdad que sí, es una invitación que constantemente, y la Virgen, como tú lo decías, a través de todas las apariciones que ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia, ha estado allí, consagrarse a su Inmaculado Corazón, pertenecer a ella para que nos presente siempre a su Hijo Jesús. Rochi, sucede que muchas veces creemos que alguien que ha tenido un impacto así de esa manera con Dios, que sintió la voz de Dios de algún modo, y que su historia de vida también habla tanto de esa experiencia maravillosa con Dios, no llega a tener dificultades, pero denota que la vida cristiana está llena de tropiezos, de dificultades. ¿Cómo afrontarlos sin dejar de pronto de perder la fe, que mucha gente dice, o de desistir en la oración cuando estamos pasando por la prueba? Padre, el estar agarrados de la mano de Dios es algo tan especial que a veces uno con palabras no lo puede describir, porque es una sensación de que tú estás tranquilo o tranquila, que tienes una seguridad y una certeza de que Dios está contigo y que todo lo que va a pasar es su voluntad, porque ya tú te sometiste a ella. Pues yo le hago una invitación a todos los que nos oyen aquí, y todo el tiempo les digo que nuestros días siempre empiecen dedicándole todo a nuestro Señor. Cada proyecto que vayamos a emprender, cada idea que tengamos, cada, cada día que empecemos a entregárselo a Dios, porque estando en Dios, la vida es mucho más fácil de comprender. Mira que te pongo el ejemplo de este año comenzó para nosotros de una manera bastante difícil. Mi hijo, el mayor de 10 años, ha pasado todo el año en cuarentena, y nosotros prácticamente también, porque primero fue en la clínica y ahora pues en casa. Estuvo bastante grave mi hijo, le dio una apendicitis, pero se terminó convirtiendo en una peritonitis localizada y lo tuvieron que operar varias veces, 3 veces de seguida. Es un niño de 10 años. Les cuento que yo, mientras estaba pasando ese momento, yo tenía una tranquilidad y una paz que nadie comprendía. Después que ya salimos de todo esto, fue que yo vine a asimilar la gravedad del asunto. Mientras estábamos Claro. viviendo todo, yo era como tan tranquila al lado de mi hijo, dándole paz, acompañándole, bueno, orando también todo el tiempo, pero como que con un gozo en mi corazón. Yo incluso seguía haciendo mi trabajo. Mis jefes en Caracol ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Al principio ni supieron, porque yo no dejé ni de asistir a mi trabajo. Yo solamente se lo entregaba a Dios. Obviamente cuando me iba a mi trabajo se quedaban mi esposo, las abuelas a cargo de mi hijo, en buenas manos se quedaban, para yo poder salir a trabajar ese ratico. Era un ratico que me iba y ya regresaba otra vez a acompañarlo a él todo el tiempo en la clínica. Pero lo que les quiero manifestar es que cuando uno está con Dios, ese tipo de pruebas que son tan difíciles, uno ni siquiera las ve tan duras, porque estás agarrada de su mano y sabes y sientes que nada te va a pasar, y que si algo grave pasa es porque así Él lo deseaba o porque era su santa voluntad. Entonces hay que saber cómo aprovechar esos momentos que de pronto para muchos son de dolor o de angustia, de sufrimiento, pero Jesús está ahí y está haciendo su obra en cada uno de nosotros. En esos momentos es cuando Él más se manifiesta. Mira lo que le pasó a Dani Álvarez ahora. Claro. Dani ha sido un ejemplo impresionante de fortaleza, y te cuento que ella todos los días se reúne, porque soy muy cercana a ella y a su familia, y se reúne con su familia
a rezar el Santo Rosario, y yo siento que es el mismo Dios y la Virgen que le daban la fuerza para ella poder hablar con esa paz y esa tranquilidad como lo hace, ¿cierto? Sí, es impresionante, muy impresionante y además de pronto que tiene, digámoslo así, la serenidad y la paz, lo que tú decías. Yo creo que Dios te da serenidad y paz en medio de la angustia y eso de verdad que es algo especial que nos otorga y nos ofrece el Señor siempre en cada momento. Es confiar, Padre, porque muchas veces no confiamos. ¿Y qué es confiar? Es como si nos pusieran una venda en nuestros ojos y nos dejáramos llevar así de las manos, guiados, guiados, o sea, que nos van arrastrando, nos van llevando. Eso es confiar en Dios, en que Él nunca lo va a dejar a uno solo. Hay personas que están pasando una situación difícil en estos momentos de hambre, que no tienen el sustento de cada día y están sufriendo de verdad, pero Dios no los va a abandonar. Si de verdad tenemos fe y confianza en Él y nos entregamos a su voluntad y nos ponemos en sus manos, Él no nos va a dejar, si en la misma palabra lo dice, que si Él le da de comer hasta las aves del campo, ¿cómo va a dejar abandonado a un hijo suyo, cierto? Así es. Y hablando de eso, mira que, bueno, el tiempo que de alguna u otra manera también te vemos a veces en televisión con toda la alegría, con toda la fusión, hay un detrás de cámara que pienso también es muy significativo, ¿no? Y es tu vida, lo que le estás hablando a la gente cuando te veía de pronto en la visita a los barrios, que hay tantas historias por contar a lo mejor y de gente que se te acerca y quizás no tiene muchas cosas económicas, materiales, pero que te brindan con todo el cariño y el amor un detalle y qué significativo es. Y yo creo que de esa manera también Dios nos habla. Tiene toda la razón, Padre. Yo le pido a Dios que siempre me ayude a ser tranquila, sencilla, amable con la gente. Hay momentos en que uno está pasando situaciones difíciles, como le comentaba ahorita, que mi hijo está en la clínica o que me está pasando algo difícil en una situación que tenga, pero la gente no tiene la culpa de lo que uno le esté pasando y uno siempre debe sonreír y uno siempre debe ser amable. Yo le pido disculpas si hay aquí alguna persona a la que yo de repente le haya negado una foto o le haya negado alguna palabra o que me hayan visto con la cara amarga. Qué pena, me disculpan. No trato de ser así porque siempre estoy viviendo de cara a Dios. Trato de hacerlo. Obviamente soy humana, no soy perfecta, no soy santa, la embarro. Y ahí está nuestro Señor para corregirnos, para levantarnos, para ayudarnos. Y por eso siempre estamos tratando en esta lucha diaria de llevar las herramientas que el Señor nos ha encomendado, de asistir a la Eucaristía, de estar confesados en gracia, de rezar el Santo Rosario. Esas son unas herramientas que el Señor nos regala y que son importantísimas como para uno no decaer, para estar siempre firmes en la fe. Y ahora que usted mencionaba eso de la gente que se acerca, por supuesto que todos los días cuando íbamos a los barrios la gente se acercaba y con un abrazo y el cariño, es impresionante el cariño de la gente, cómo lo quieren atender, que un dulcecito, que un desayuno, que la arepita, que el cafecito. Y yo a todos les recibía con todo el amor lo que me querían brindar, porque es lo que te digo, yo en esas personas trato de ver, no solo en ellos, sino en todo el que se me acerca, el rostro de Jesús. A veces a uno se le olvida y no es tan fácil, pero como les digo, les pido disculpas si la he embarrado porque soy humana y bueno, la idea es tratar de mejorar cada día, pero estamos en el camino. Así es, Rochi. Bueno, un mensaje quizás que podamos darle a tantas personas y que están viviendo la desesperanza, tú lo decías ahorita, no solo en el sentido material, porque faltan los alimentos, pero también hay gente sumergida literalmente en la tristeza, en la desesperanza, en el desánimo, en decir todo va mal. Y cómo poder ver en medio de todo esto la voluntad de Dios y decir con seguridad que hace parte de su plan. Yo creo que lo podemos sentir con todo lo que vemos a nuestro alrededor. O sea, el mundo se ha detenido. El mundo se ha detenido. ¿Y quién detiene el mundo? El mundo lo detiene solo Dios. Solo Dios lo detiene. Yo no pienso que esto sea un castigo mandado por Él, pero sí pienso que es una oportunidad que nos da Dios para abrir nuestros ojos, como lo decía hace un ratico. Una oportunidad que nos da para purificarnos, para interiorizar, para revisar en nuestro corazón en qué estamos fallando, cómo podemos mejorar. Y si empezamos a ver este ratico de cuarentena o de pandemia desde ese punto de vista, nuestra vida va a cambiar y el mismo Señor se va a encargar de transformar nuestros corazones. Yo en las tardes, durante mi oración,
siempre le digo a la gente que ahí se conecta conmigo que debemos abandonarnos en Él. Como les decía ahorita, todos los proyectos, cada día desde que empezamos el día, entregarle ese día al Señor, cualquier labor que estemos realizando, ya sea lavando los baños, trapeando, barriendo, haciendo la comida, enseñándole algo a nuestros hijos. Bueno, tantas cosas que se nos presentan dentro de la casa. Allí mismo dentro de la casa podemos dar testimonio del amor de Dios. Primero, ofreciendo nuestro trabajo dentro de casa a Él. Y segundo, dando ejemplo con los que tenemos a nuestro alrededor, tu esposo, tus hijos, que vean ellos en ti el rostro de Jesús, a través de tus actos, a través de tus palabras. Y si la embarramos, pedir disculpas al Señor siempre, pedir perdón, Señor, perdóname, ayúdame a salir adelante, yo quiero ser mejor, yo quiero agradarte a ti siempre. Entreguémonos al Señor completamente, que sea Él actuando a través de nosotros. Y así la vida también será como un poco más tranquila, más llena de paz. Así que, mira que existe, yo creo que un referente en ocasiones de pensar que las personas que están en el medio, en esta parte de las comunicaciones, están alejadas de Dios, pero yo creo que tú que estás más de lleno, has encontrado allí también personas que de pronto te han apoyado, que han creado esa amistad espiritual y que, como lo decía, poder dar testimonio y poder servirle a Dios a través de la comunicación como tú lo haces, o a través de su trabajo específico como actores en el medio audiovisual también, es una experiencia evidente dentro de tu vida. Sí, padre, es una experiencia evidente. Uno, sí, como tú dices, las personas no se imaginan lo que hay detrás de cada uno de nosotros. Y en la televisión hay personas maravillosas. A pesar de que la gente piense que es un medio que nada tiene que ver con lo espiritual, que de pronto vean a las presentadoras como seres superficiales, sobre todo las del mundo del entretenimiento. Yo siempre me he dedicado a presentar temas de entretenimiento. ¿Por qué resulté ahí? Porque yo no sé, ahí me puso Dios por diosidencia, porque sí, algún día les contaré ya la historia de cómo entré a la televisión, pero ahí estoy y ahí nos necesita nuestro Señor. Y a través de mí o a través de varias personas, Él toca corazones y llega a muchas otras personitas, a otras almitas, que es el objetivo principal de nuestro Señor, poder a través de nosotros tocar corazones, permitir que las demás personas sientan su presencia. Pero hay muchísimas personas valiosas, valiosas. A veces juzgamos y señalamos sin saber qué hay en el interior de cada una. Y todas tenemos algo especial para compartir. Así es. Bueno, Rochi, de verdad que me complace el haber compartido este momentico contigo. Gracias de verdad por sacarlo y por permitirte dejarte robar de tu familia un ratico para compartir con nosotros y de antemano, de verdad, muchas gracias por el momento. No, padre, a usted por invitarme, que se repita y bueno, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo a esta hora. Me voy a conectar con lo que está haciendo por las mañanas a las 10. Dale, claro que sí. Aprovecho de invitarlo a todos. El taller de San José y va a ser una consagración para toda la familia, ¿verdad? Es una experiencia muy bonita y nos vamos a reunir a las 11 de la mañana todos los días durante 31 días, pidiendo que San José se haga patrono de nuestro hogar y así como cuidó a María y a Jesús, también cuide tu hogar y tu familia. Y de ¿Cuándo antemano empieza, padre? empezamos hoy como una introducción, pero mañana nuevamente nos reunimos a las 11 de la mañana. Ah, bueno, perfecto, para estar pendientes. Muchísimas gracias, padre, por la invitación y a todos ustedes un saludo muy especial. Que Dios los bendiga y que tengan feliz noche. Amén, gracias a ti. Y bueno, te voy a regalar la bendición para todos los que están conectados también. Sí, 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 sí. Que el Señor en este momento bendiga tu vida, tu testimonio, el llamado que te ha hecho a través de muchas formas, que siga testificando con su amor y su misericordia, que tu familia, tu hogar esté aguardado bajo el amparo de nuestra Madre Santísima, que ella siga tocando tu corazón y que la gracia magnífica de Dios Altísimo te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y se me olvidaba decirles algo. Oren por mí. Yo voy a orar por ti, padre, y por todos los que están aquí Claro que conectados. sí. Gracias. Gracias, te envío un abrazo fuerte, Dios te bendiga. Chao. Bendiciones, chao.